hacer las cosas a la manera de Dios. Dice ahí, buscad primero su reino, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Buscar el reino de Dios quiere decir buscar hacer las cosas a la manera de Dios, porque Dios nos guía, Dios nos enseña y Dios quiere que tengamos buen resultado. Dios es el primero que quiere que tengamos buen resultado en todo lo que hacemos, pero en lo que hacemos debemos de buscar que lo hagamos a la manera de Dios para que el resultado se manifieste. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3 encontramos a Moisés. Moisés dice ese versículo 2, Éxodo 3, versículo 2, dice que se le apareció el ángel del Señor a Moisés en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y dice que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, ahí Dios se aparece a Moisés y eso es maravilloso, que Dios se aparezca a alguien, que Dios tome a alguien o vea a alguien específico para hablarle, para aparecerse. El versículo 4 dice que cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Versículo 5, entonces él dijo: no te acerques aquí, quita las sandalias de tus pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre. Dice: el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y entonces Dios se aparece a Moisés, pero también Dios se identifica con Moisés, que eso es importante, se identifica con Moisés. Si tú tienes una aparición, debes de ver quién es, debe de haber una identificación, porque recuerde que el mundo espiritual es muy vasto. El mundo espiritual, hermano, es vasto y la Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz también. Pero aquí Dios se identifica con Moisés y le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dice que Moisés se cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. El versículo 9 dice que Dios le dice: he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí. He visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Y entonces le dice: ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Entonces Dios se aparece, Dios se identifica con Moisés, debe de haber una identidad, y también Dios le da a Moisés una comisión de trabajo, algo que debe de hacer. Si hay algo maravilloso es saber qué hacer. Diga conmigo: saber qué hacer. Si tú no sabes qué hacer en la obra de Dios, pregunta. Amén. Pregunta: ¿qué tengo que hacer? No se me olvida la experiencia cuando mi papá trabajaba de cabo remodelando el Hotel Sheraton en Acapulco. Y yo tenía, ¿qué sería? Unos 13 años, 14 años y mi papá me metió a trabajar ahí. Como él era el cabo, él traía un cabo, era un jefe de grupo. Eso es un cabo, un jefe de grupo. Y me metió a trabajar ahí. Pero recuerdo que entré a trabajar y yo pregunté a los demás: ¿qué hago? Y me dijeron: lo que quieras, ahí haz lo que quieras. Y recuerdo que miré a una señora que estaba en unas gradas así de concreto con un cincel y un marro pequeñito picando las gradas. Entonces yo miré un marro y miré un cincel y hice lo mismo. Agarré el marro y el cincel y empecé a picar, pero yo no sabía ni qué estaba haciendo siquiera, ni para qué, ni qué forma se le estaba haciendo eso. Simplemente yo me puse ahí porque pues me dijeron: haz lo que quieras. Pues mi papá era el cabo y un chamaco de 13, 14 años. Realmente no dijeron: este viene por cobrar el cheque solamente, porque pues su papá es el encargado. Así es que si no hace nada de cualquier manera, el sábado cobra cheque, y así era. Pero ¿por qué le digo eso? Porque si no sabemos qué hacer, hay que preguntar. Hay que preguntar. Los músicos deben de saber lo que tienen que hacer, no meterse donde hay un hueco nomás. No, pregunta. ¿A qué horas entro yo? ¿A qué horas debo de tocar y a qué horas no debo de tocar? El músico debería de saber, ¿no? ¿Cuándo debe de tocar y cuándo no debe de tocar? Entonces lo que quiero decirte es que hay que saber qué hacer. A Moisés le dicen: ven y te enviaré a Faraón. Es decir, que hay una grande bendición en saber lo que estoy haciendo, y hay una grande desilusión en no saber lo que estoy haciendo.
aunque usted no cree, hay líderes, hay pastores. Y yo, ¿por qué no decirlo? Que alguna vez yo pasé por esa situación, donde uno llega al punto donde realmente ni yo sé lo que estoy haciendo siquiera. Estoy hablando en el inicio del pastorado, y no solamente el inicio, sino momentos trágicos donde Señor, ¿qué hago? Y llegué a la conclusión, ni yo sé lo que estoy haciendo siquiera. Pero obviamente Dios sí quiere que sepamos lo que estamos haciendo. Cualquier cosa que tú hagas en la obra de Dios o en tu trabajo secular, pregunta, ¿qué hacer? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo lo estoy haciendo? Pero Moisés tenía una comisión, yo repito, y tal vez usted no me entienda, pero yo repito otra vez que hay una grande bendición en saber qué hacer. Y Moisés, Dios se le presenta, Dios se le identifica como el Dios de sus padres, y Dios le da una comisión. Además de la comisión, dice el versículo 11, que Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y entonces, además de que le da la comisión, le da una promesa. Diga conmigo, una promesa. Una promesa. Recuerde que no hay que salir sin promesa. Por eso, cuando el Señor Jesús dejó a los discípulos, les dijo, no salgan de Jerusalén hasta que se les sea enviada la promesa del Padre. No salgan, quédense aquí, no vayan a ningún lado, no hagan nada hasta que reciban la promesa del Padre. Porque uno debe de recibir la promesa de lo que Dios va a hacer. Y mucho mal se busca aquel que sale sin promesa. Cuando no hay promesa, Dios no tiene ninguna responsabilidad. ¿Por qué? Porque Él no prometió nada. Pero aquí dice el versículo 12, que le dice, yo estaré contigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta: cuando haya sacado al pueblo de Egipto, adoraréis. Otra definición de adorar es servir. Adoraréis a Dios en este monte, o serviréis a Dios en este monte. Entonces hay una promesa. Cuando haya sacado al pueblo de Israel de Egipto, una de las señales es que van a adorar y que van a servir. Y es importante adorar y es importante servir, porque es parte de la promesa que Dios da para que nosotros hagamos algo en la obra de Dios. Eso es lo que Dios ha llamado. El capítulo 4 dice, versículo 1, Moisés respondió y dijo, si no me creen ni escuchan mi voz, porque quizás digan, no se te ha aparecido el Señor le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. Versículo 3. Entonces él dijo, échala en tierra. Y él la echó en tierra y se convirtió en una serpiente, y Moisés huyó de ella. Pero el Señor le dice, extiende tu mano, agárrala por la cola. Él la extendió, la agarró, se volvió vara en su mano y le dice, por esto te creerán. Porque el versículo 1 dice que Moisés dijo, y si no me creen, ni escuchan mi voz. Pero dice el versículo 5, por esto creerán que se te ha aparecido el Señor, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Dios también se encargó de convencer a Moisés. Diga conmigo, de convencer a Moisés. Dios se tomó el tiempo de convencerlo. Es decir, que se le aparece, se identifica, le da promesa, pero también, hermano, va a haber ese respaldo, y entonces le da el convencimiento o lo convence a través de las señales. Por esto te creerán. Yo considero que Dios tomó tiempo para hacer este trabajo con Moisés. Tomó tiempo el que Moisés estuviera convencido. El versículo 24, después de que Dios hizo todo eso con Moisés, versículo 24, dice, y aconteció que en una posada en el camino, el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Piense, Moisés, Dios se le apareció. Dios se identifica con Moisés. Tuvo el trabajo de identificarse con él. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios se encarga de darle una promesa, y todavía después de eso se encarga de convencerlo. Tardó Dios para convencerlo. Pero después de que hace todo eso,
cuando Moisés va rumbo a Egipto, dice que el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Y entonces eso me enseña que yo soy amado por el Señor. Dios me llamó al evangelio, pero yo no puedo olvidarme de aplicar los principios de la palabra de Dios en todo lo que yo haga. A veces pensamos que Dios va a hacer una excepción conmigo. Y ese es el error de muchos. Es el error que a veces cometemos, que Dios va a hacer una excepción conmigo. Ya se me apareció, ya me habló, ya se identificó, ya me dio promesa, ya tardó en convencerme y ahora Dios le sale al encuentro y quiere matarlo. ¿Por qué? Porque Moisés debería de saber que hay que aplicar los principios de la palabra de Dios. Cada principio en la palabra del Señor debe de ir sobre mi vida, mucho más si Dios me llamó. Mucho más. ¿Por qué? Porque son cosas que Dios quiere que yo practique. Porque Dios quiere evitarme dolores en el futuro y porque debo de caminar en orden en Dios. Y entonces dice ahí que el Señor le salió al encuentro y quiso matarlo. Versículo 25. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y dice el versículo 26, y Dios lo dejó. Otra traducción es: y Dios lo soltó. No sé por qué yo me hago la idea de que Dios lo estaba, como decimos en mi pueblo, lo estaba gogoteando, hermano. Estaba encima de él y lo estaba ahorcando. Y entonces dice que cuando Séfora tomó el pedernal y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés, dice que Dios lo soltó. Ella había dicho entonces: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Es decir, que Dios toma tiempo para tratar con Moisés, pero Moisés no había circuncidado a su hijo. Moisés, no sé, quizás Moisés pensó: bueno, no estoy en Egipto, no estoy en medio del pueblo de Dios, ahorita no aplica para mí. Creo que eso me llama la atención, como el que se va al mundo, ¿verdad? Y bueno, cuando estaba en la iglesia ofrendaba y diezmaba, pero cuando se va al mundo dice: no, pues ya no estoy en la iglesia. Ahora ya no necesito ni diezmar ni ofrendar. Ya me fui al mundo. Y amén, pues bye bye, dicen por ahí, ¿verdad? Pero Moisés dijo: no estoy en Egipto, no estoy en medio del pueblo de Dios. Yo puedo ser exento, que es la palabra quizás. Yo puedo ser exento de la circuncisión de mis hijos. Y entonces cuando Dios lo llama y Dios lo envía a Egipto, él debería de haber circuncidado a su hijo antes de salir. Decir: bueno, mira, voy a empezar esto y me voy a poner a cuentas con Dios. Antes que nada me voy a poner a cuentas con Dios, antes que nada. Porque me voy a embarcar en una aventura, en un trabajo en Dios. Y yo quiero que las cosas me salgan bien. Y Dios iba a estar con Moisés. Pero aplicar los principios de la palabra de Dios en todo lo que hagamos es importante para nuestras vidas. Porque nos van a bendecir abundantemente, mi hermano. Nos van a guardar de lo malo. Porque yo no quiero que sea Dios el que me salga en el camino después de haber tomado tiempo para convencerme. Tiempo para identificarse conmigo. Lo que quiero que digas en tu corazón es que no estamos exentos, mi hermano. No sé si usted busca la excepción, pero todo el mundo busca la excepción. Allá como en el año 2005, 2006, 2007 quizás, me dijeron que los predicadores, los pastores, los ministros podían llenar una forma para ser exentos de pago de seguro social en Estados Unidos. El único asunto es que al final, en el retiro, pues no les iba a tocar. Lo único, pero que tenían esa oportunidad. Y yo dije: bueno, pues hagámoslo, ¿verdad? Y la llené, recuerdo, 2 años. Gracias a Dios nunca pegó, hermano. Nunca me la aprobaron, gracias a Dios. Pero eso me habían dicho a mí. Es que todo el mundo busca la excepción. Si te ofrecen que tú puedes no pagar seguro social en tus impuestos, todo el mundo, yo lo agarro, ¿verdad?
Pero no estamos exentos, hermano. Apenas me pasó una. Fui a sacarle placas a mi carro y eran 105 de los taxis, eran 35 de la placa y de eso, de lo que dan, ¿no? 140. Pero eran 341. Y entonces pregunté, ¿y estos $200 de qué son? Porque ahí no dice nada. Y dijeron, son los taxis que le ponen a todos los carros eléctricos, dijo, de gasolina. Le dije, ¿cómo? ¿Cómo me están cobrando impuestos, taxis de gasolina? Sí, dice, todos los carros eléctricos y todos los carros híbridos tienen este impuesto. Y en el papel ahí decía penalty, no dice tax de gasolina, dice penalty por ser carro eléctrico. Obviamente en el momento no me gustó. Obviamente no me gustó. ¿Cómo voy a pagar taxis de gasolina que no uso? Pero después me cayó el 20. Porque la gasolina le ponen un impuesto para arreglar las carreteras, supuestamente. Y entonces ahí me lo cobraron. Pero lo que quiero decirles es que todo mundo quiere ser exento. Si usted quiere comprarse un carro eléctrico, le van a cobrar impuestos por ser carro eléctrico. Solamente por ser carro eléctrico, nada más. Pero bueno, dicen por ahí es harina de otro costal, ¿verdad? Pero no está por demás advertirle eso. Y es carro eléctrico y carros híbridos también. Pero lo que quiero decirles es que todo el mundo busca ser exento. Y Moisés quizás dijo, yo voy a estar exento de esto. No sé por qué en la mente humana nos imaginamos que yo puedo ser exento de esto. Pero en Moisés Dios sale a su encuentro y tiene que arreglar eso para poder seguir adelante. Eso me enseña que hay personas que no pueden seguir adelante mientras no arreglen un asunto. Y mi hermano, los asuntos, nos enfrentamos a los asuntos. Nos enfrentamos y no voy a poder seguir adelante hasta que arregle ese asunto. Ahora quiero ir adelante. Números, capítulo 22. Números, capítulo 22. Números, capítulo 22, versículo 5 dice: y envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor. ¿Estamos ahí? Dice que Balac envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está cerca del río en la tierra de los hijos de su pueblo, para llamarle, diciendo: mira, un pueblo salió de Egipto y aquí cubren la faz de la tierra y habitan frente a mí. Ahí encontramos a Balaam enviando mensajeros a Balac a Balaam. Versículo 6 dice: ven ahora, te ruego, y maldíceme este pueblo, porque es demasiado poderoso para mí. Quizás pueda derrotarlos y echarlos de la tierra, porque yo sé que a quien tú bendices es bendecido, y a quien tú maldices es maldecido. Y entonces Balac sabía que esto era una guerra espiritual, o que la guerra era física, pero principalmente era espiritual. Nosotros los cristianos sabemos que esta guerra es algo espiritual. Amén. Si algo no funciona, mi hermano, es algo espiritual, seguro. Y si algo funciona, es algo espiritual. Es decir, que tú puedes mirar que una persona, hermano, está con muchos problemas de enfermedad. A veces nos encontramos con familias completas, enteras, donde todos están enfermos. Y ese ha sido su problema por los últimos 20, 30 años en esa familia, que nunca ha faltado alguien enfermo. ¿Cuál es el problema? Es algo espiritual. O podemos encontrarnos una familia que nunca se enferma, y tiene que ser algo espiritual, una razón por la cual ellos nunca se enferman. O tal vez una familia que carece de todas las cosas materiales, por más que le echan ganas, por más que trabajan, por más, hermanos, simplemente no prosperan. Seguramente hay algo espiritual atacando ahí. O tal vez también hay una familia que prospera mucho, que simplemente le va bien donde quiera que va. Seguramente es algo espiritual también. El asunto es espiritual. Balac sabía que esa guerra no era física. Era física, pero principalmente era en lo espiritual. Y por eso manda a llamar a Balaam. Y dice: maldíceme este pueblo. Sigue diciendo ahí el versículo 7, que los ancianos fueron. Dice:
Bueno, sí, porque tú bendices a quien tú bendices es bendecido y a quien tú maldices es maldecido. Los ancianos de Moab fueron con el precio de la adivinación en la mano, llegaron a Balaam, le repitieron las palabras de Balac y él les dijo: pasad la noche aquí y yo os traeré palabra según lo que el Señor me diga. Y los jefes de Moab se quedaron con Balaam. Versículo 12 dice que Dios dijo a Balaam: no vayas con ellos. Dice, mire lo que le dice: no vayas con ellos, no maldecirás al pueblo porque es bendito. Cuando Dios bendice a alguien, nadie lo puede maldecir. Nadie. Yo debo de saber eso. Es decir que aún en el corazón, quizás con maldad en el corazón, puedo desear que le vaya mal a alguien, pero si Dios lo bendijo, será bendito. Yo debo de saber eso. Debo de entender eso. La bendición está sobre su vida. Y a Balaam le dijeron, dice que le dijo Dios: no maldecirás al pueblo porque es bendito. Versículo 13, Balaam se levantó de mañana y dijo a los jefes de Balac: volver a vuestra tierra, porque el Señor ha rehusado dejarme ir con vosotros. Entonces Dios le habló su voluntad a Balaam. Y Balaam debería de saber que Dios no cambia. Diga conmigo: Dios no cambia. Dios no cambia. Por eso Dios te llamó al evangelio y Él no cambia. Él no dice siempre no. No, vas con el Señor. Aún si nosotros nos equivocamos y persistimos en hacer lo malo, mi hermano, seguramente que nos iremos de esta tierra prematuramente. Podemos morir antes de tiempo, pero Dios no se ha arrepentido de tener un trato con nosotros. Él dice: cuando yo digo que te tomo, te tomo. Y el versículo 15 dice que Balac envió jefes otra vez, mira lo que dice: más numerosos y más distinguidos que los anteriores. Es decir, que Balac pensó que se trataba de honrarlo más. Pensó que había faltado honra y habían faltado dádivas. Versículo 16, fueron a Balaam y le dijeron: así dice Balac, hijo de Zippor, te ruego que no rehuses venir a mí, porque en verdad te honraré en gran manera. Obviamente Balaam tenía interés en esa honra. Balaam tenía interés en que le pagaran. Balaam tenía interés en que lo honraran, mi hermano. Y eso puede cegar los ojos. Eso puede hacer que yo hierre pensando que yo sí podría. Ese es el punto, que yo sí podría. Dice que le dice: te honraré en gran manera, haré cualquier cosa que me digas, ven pues te ruego y maldíceme a este pueblo. Versículo 18, Balaam respondió y dijo a los siervos de Balac: aunque Balac me diera su casa llena de plata y oro, yo no podría traspasar el mandamiento del Señor mi Dios para hacer poco ni mucho. Versículo 19, pero os ruego, y es que Balaam, repito, debería de saber que Dios no cambia. Si Él dijo: no puedes maldecir a ese pueblo, no lo puedes maldecir. Te voy a dar un consejo: cuando Dios te revele algo y de ese algo no te gusta, te voy a dar un consejo: aguántate, mi hermano. Por ejemplo, Dios te puede decir: bendice a tu esposa, dale más de lo que le estás dando. Y tú vas a hacer querer cambiar a Dios. Señor, ya es suficiente lo que le estoy dando. Lo vas a querer cambiar, vas a decir, vas a querer poner tus excusas. Te voy a dar un consejo: hazle caso a Dios, mi hermano. Resígnate. Recibe la voluntad de Dios como algo que, aunque no te guste, la voy a hacer. Porque a veces nos ha pasado. Yo creo que yo en mi tacañez, sí, porque muy tacaño, muy codo, dicen por ahí, le daba a mi esposa muy poco dinero. Hasta el punto donde ella me dijo: me vas a dar un poco más, las cosas ya están más caras, ya subieron de precio. Pero obviamente Dios en su misericordia me hizo ver que esa era la voluntad de Dios. Y por eso cuando yo decidí subirle la cantidad que le daba, en ese momento yo aparentemente no había para ello. Aún ella, mi esposa, me dijo: no, si quieres te regreso dinero. Pero yo me aferré a una cosa. Dije: esta es la voluntad de Dios.
y no salí de ahí. Esta es la voluntad de Dios. Y yo no sé cómo Dios le va a hacer. Lo único que sé es que esta es la voluntad de Dios. Pero es que habían pasado varias situaciones donde Dios me fue confirmando y empujando y diciéndome, esta es mi voluntad. ¿La tomas o no la tomas? Y cuando yo tomo la voluntad del Señor, yo soy bendecido, hermano. Dios prospera mi vida y la vida de los míos, pero yo debo de aprender. Por eso repito, si Dios te da una voluntad o conoces la voluntad de Dios, el consejo que te doy es aguántate. Está difícil, ¿verdad? Pero aguántate. Dios quiere bendecirte, Dios quiere que camines en obediencia. Ahora, dice ahí que Balaam dijo, os ruego que permanezcáis aquí también esta noche y sabré qué más me dice el Señor. Como que él quería que Dios cambiara. Versículo 20 dice, y Dios vino a Balaam de noche y le dijo, si los hombres han venido a llamarte, levántate y ve con ellos, pero solo dirá las palabras que yo te hable. Y Balaam se levantó de mañana, aparejó su asna y se fue con los jefes de Moab. Pero Dios, hermano, Él va a reafirmar su voluntad, lo que Él tiene con Israel y lo que no quiere que haga Balaam. Pero fíjense que dice el versículo 22 que Dios se airó, se enojó porque Él iba. Y el ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él, y Balaam iba montado sobre su asna y sus 2 sirvientes con él. Mire, mi hermano, yo predico que Dios le ama y que Dios está con usted. Pero yo me he encontrado en el camino, yo personalmente, cuando Dios es el que se ha opuesto a lo que yo estoy haciendo. Cuando es Dios el adversario. Cuando es Dios el que está en contra. Y yo he tratado de darle, me pasaba lo de Pablo. Porque Pablo, él iba persiguiendo a los cristianos pensando que esa era la voluntad de Dios y que Dios lo tenía que respaldar. Y cuando se le aparece el Señor Jesús, le dice, Saulo, ¿por qué me persigues? Pero le dice, dura cosa te es dar golpes contra el aguijón. El aguijón es un fierro de hierro puntiagudo, hermano. Y ahí se estaba pegando Pablo sin darse cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué te gusta darte golpes contra el aguijón? Porque Dios se estaba volviendo en su enemigo de Pablo. Ahora en Balaam, Dios se volvió su adversario. Y es que, mi hermano, si el diablo es el adversario, lo rendimos, hermano. Lo reprendemos en el nombre de Jesús. Lo atamos en el nombre de Jesús. Pero cuando Dios es el adversario. Por eso, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Y es que la avaricia lo había cegado, dice segunda de Pedro 2. Segunda de Pedro 2:15, cuando habla de Balaam. Segunda de Pedro 2:15. Dice que aquellos falsos profetas de entre el pueblo, dice que abandonando el camino recto, versículo 15, abandonando el camino recto se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, el hijo de Beor, pero dice que amó el pago de la iniquidad. Es decir que Balaam él amaba lo malo, amaba la ganancia. Dice el versículo 16, pero fue reprendido por su transgresión, pues una muda bestia de carga, hablando con voz humana, reprimió la locura del profeta. Entonces, Balaam lo que hizo fue que amó el pago de la iniquidad, que iba en sus propios intereses. Ella iba maquinando lo que él iba a decir. En su mente iba imaginando, vuelvan conmigo a Números 22. Y en su mente iba imaginando que Balac le iba a dar buena recompensa, que tal vez Dios le iba a permitir maldecir a Israel. Por eso no maldigamos. No maldigamos ni al diablo siquiera, mi hermano. ¿Por qué ni al diablo? Porque la Biblia enseña que hubo ángeles que empezaron o había hombres que empezaron a maldecir, pero dicen, ni aun aquellos que disputaban el cuerpo de Moisés con el diablo se atrevieron a proferir juicio de maldición.
Ni siquiera ellos, simplemente dijeron: el Señor te reprenda. Por eso nosotros hemos sido llamados para bendecir. Y dice ahí el capítulo 22, versículo 22, que Dios se enojó porque él iba, se airó porque él iba. El ángel del Señor se puso en el camino como un adversario contra él. Iba Balaam montado con su asna y sus 2 sirvientes con él. Versículo 27. Viendo el asna, el ángel del Señor se echó debajo de Balaam, y Balaam se enojó y golpeó el asna con su palo. Fíjese, mi hermano, que Balaam, como profeta, él debería de haber visto al ángel. Se supone que el profeta tiene los ojos abiertos, ¿no? A lo espiritual, se supone que el profeta él es el que tiene la visión espiritual. Pero como él iba empeñado en lo suyo, pensaba que Dios iba con él y que iba a ganar y que le iban a dar recompensa, pero eso le cegó la vista, y fue el asna el que miró el ángel del Señor. Dice que Balaam se enojó, golpeó el asna porque el asna vio al ángel del Señor y se echó debajo de Balaam. Versículo 31 dice que entonces el Señor abrió los ojos de Balaam y él vio al ángel del Señor de pie en el camino, con la espada desenvainada en su mano, e inclinándose se postró en tierra. Y el ángel del Señor le dijo: ¿por qué has golpeado a tu asna esas 3 veces? Mira, he salido como adversario porque tu camino me era contrario. Otra definición es: tu camino me es perverso. Recuerde a Moisés. Dios le salió en el camino y quiso matarlo. Y ahora miramos a Balaam, que Dios le sale en el camino, el ángel del Señor le sale en el camino y también quiere matarlo también. Pero el asna abrió los ojos, el asna miró ese ángel, el asna tuvo que hablarle al profeta y decirle: ¿no soy yo tu asna? ¿No has cabalgado en mí tanto tiempo? ¿Acaso alguna vez te he hecho esto? Pero fíjese que aquí dice que el Señor le abre los ojos a Balaam. Nosotros debemos estar pendientes de lo que hay en el mundo espiritual, mi hermano. Cuando algo no funciona, Señor, ¿cuál es el problema? Porque si es el diablo, lo reprendemos. Amén. Y si es una dificultad, la pasamos. Y si es un monte que hay que hablarle, le hablamos en el nombre de Jesús, y la montaña o ese problema tiene que moverse en el nombre de Jesús. Pero cuando es el Señor, ¿a dónde vas? ¿Quién te mandó? ¿Por qué haces eso? Porque yo puedo ir en una necedad. Y entonces dice: tu camino me es perverso o es contrario. Versículo 33 le dice: pero el asna me vio y se apartó de mí estas 3 veces. Si no se hubiera apartado de mí, ciertamente yo te hubiera matado ahora mismo y a ella la hubiera dejado vivir. Le está diciendo: la que te salvó la vida fue el asna. Es decir, que a veces el hecho de que las cosas no funcionen nos salvan la vida, mi hermano. Cuando algo no funciona, nos salva la vida. Tal vez andabas consiguiendo dinero para meterte en un problema, mi hermano, y no hubo quien te prestara. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios. Consiguiendo dinero para salir de un hoyo y no me daba cuenta que estaba rascando a otro hoyo para ir más hondo todavía. Señor, aquí estoy, Señor, tú eres el que me puede ayudar, Señor. Pero yo no quiero que sea Dios contra mí. Yo no quiero que vaya haciendo lo que no es correcto delante de Dios. Pero aquí el asna, ella le salvó la vida al profeta. ¿Qué es el asna? El asna es el vehículo para moverte de un punto a otro. Es esa ayuda material que Dios te provee para ayudarte. Porque Dios nos provee ayudas, mi hermano. Dios nos provee ayudas materiales, físicas, para movernos de un punto a otro. Pero cuando esa ayuda no quiere caminar, no quiere desarrollar, ¿no será Dios, hermano, impidiendo? Por eso, Señor, tu voluntad, Señor, tu voluntad. Recuerdo cuando la primera vez que tratamos de traer a mi suegro para este país, y recuerdo que en aquellos años, estoy hablando de los 90s,
Le mandamos $1,000 a mi suegro para que se viniera y se perdieron los benditos $1,000. Nunca aparecieron, hasta el día de hoy no aparecieron. El correo me daba creo que $31, que era la aseguranza que tenían el par de money orders, 2 money orders de $500. Y mi esposa pues se puso triste, pero ¿por qué? Y todo eso. Y le dije, hija, el Señor sabe por qué. El Señor sabe por qué suceden las cosas. Uno nunca sabe lo que hay en el futuro. Fíjese, cuando tenemos un problema, Dios conoce el futuro. Amén. Dios conoce el futuro realmente. Yo no sé qué es lo que vamos a vivir en el futuro, pero Dios sí lo sabe. Por eso, ¿a dónde voy a estar? Donde Dios quiera. ¿A dónde voy a ir? Donde Dios quiera. Hay gente, hermano, que quizás ahorita últimamente ha sido deportada, pero posiblemente Dios tiene buenas cosas para ellos en su país. Seguramente. Estados Unidos, gracias a Dios, estamos aquí, estamos seguros y Dios nos ha guardado, amén. Pero uno nunca sabe a qué hora un loco va a hacer algo acá. Hay que orar a Dios por esta nación, amén. Y hay que bendecir esta nación. Pero el asna dice que le salvó la vida. Si no se hubiera apartado de mí, dice, yo te hubiera matado. Versículo 34 dice que Balaam dijo al ángel del Señor, he pecado, pues no sabía que tú estabas en el camino para enfrentarte a mí, pero ahora si te desagrada, me volveré. Y el ángel del Señor respondió a Balaam, ve con los hombres, pero hablarás solo la palabra que yo te diga. Y Balaam se fue con los jefes de Balac. Fíjese la misericordia de Dios para seguir usando a su siervo. La misericordia de Dios es extensa, mi hermano. En su misericordia nos ayuda. En su misericordia dice, no, sigue adelante, pero cuida de hacer lo que yo te diga. Cuida de hacer lo que yo te mande. Capítulo 23, versículo 7, encontramos las profecías de Balaam. Porque Balaam tuvo que bendecir. Él iba para maldecir, para que le dieran un pago por maldecir a un pueblo. Y en el capítulo 23, versículo 7 está la primera profecía que dice que Balaam comenzó su profecía y dijo, desde Aram me ha traído Balac, rey de Moab, desde los montes del oriente. Le dijo, ven y maldíceme a Jacob, ven y condena a Israel. Versículo 8, ¿cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Porque desde la cumbre de las peñas lo veo y desde los montes lo observo. Mire la primera profecía. He aquí es un pueblo que mora aparte, que no será contado entre las naciones. ¿Quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos y sea mi fin como el suyo. Pero la primera profecía tiene que ver con multiplicación. Diga conmigo, multiplicación. Por eso las profecías no se le dan a quien te cae bien. Las profecías buenas no se le dan al que te cae bien y las profecías malas al que te cae mal. No es así, mi hermano. Sino que la profecía es lo que Dios diga. Porque Balac le decía a Balaam, si no los maldices, tampoco los bendigas. No te traje para que los bendijeras. Pero Dios dijo, sigue tu camino, pero vas a decir y vas a hacer lo que yo te diga que hagas. Hagamos la voluntad de Dios. Hagamos lo que Dios quiere que hagamos. La primera profecía, multiplicación. Primeramente le dice, versículo 8, ¿cómo maldeciré a quien no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Conocer la voluntad de Dios. El versículo 10 dice, ¿quién puede contar el polvo de Jacob o numerar la cuarta parte de Israel? Les está diciendo, Dios te va a multiplicar. Amén. Sí, porque tal vez haya un grupo que tú no apruebas y Dios te dice, ve y diles que los voy a multiplicar. Es una profecía, hacer lo que Dios dice. El versículo 18 está la segunda profecía, 23, 18. Dice, comenzó su discurso y dijo, levántate Balac y escucha, dame oídos, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Ahí ya se dio cuenta, Dios no cambia. Diga conmigo, Dios no cambia. Dios no cambia. Dios dijo que va a levantar a alguien, lo va a levantar.
Y Dios dijo a otro, no te voy a levantar, no te voy a levantar. O por lo menos para lo que Él quiere que lo levanten, pues. Por lo menos. Dijo el apóstol, yo no sé si sea muy bíblico eso o no. Dijo, Dios sabe por qué tiene a los sapos abajo de las piedras. Dios sabe por qué la jirafa la puso arriba, hermano, que comiera de lo alto, y al sapo lo puso debajo de una piedra. Solo Dios sabe por qué. Solamente Él sabe por qué. Y entonces la segunda profecía es, Dios no cambia. Dice el versículo, sigue diciendo, versículo 19, sigue diciendo, lo ha dicho Él y no lo hará, ha hablado y no lo cumplirá. Versículo 20, mira, he recibido orden de bendecir. Si Él ha bendecido, yo no la puedo anular. Él no ha observado iniquidad en Jacob, que es importante eso. Él no ha observado iniquidad en Jacob, ni ha visto malicia en Israel. En Él está el Señor su Dios, y el júbilo de un rey está en Él. Ahora, versículo 22, dice, Dios lo saca de Egipto, es para Él como los cuernos del búfalo. Entonces la primera profecía fue para multiplicación. La segunda profecía es para seguridad y fortaleza. Por eso yo creo que a veces son varias las profecías que Dios da. Es decir, que un día Dios te da una profecía acerca de algo. Pasa quizás una semana, un mes, 2 meses, 2 años, 3 años, y te da otra profecía que va a complementar la que te dio anteriormente. Y después te da otra profecía. Es decir, que Dios está afirmando, Dios está dando su palabra. Él está poniendo cimientos para que desarrolles algo para Dios. Entonces la segunda profecía es seguridad y fortaleza. Dice el versículo 22, Dios lo saca de Egipto, es para Él como los cuernos del búfalo. Y dice el versículo 23, porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación contra Israel. A su tiempo se le dirá a Jacob y Israel, vean lo que ha hecho Dios. No hay agüero, no hay adivinación, no hay hechicería, no hay brujería. Esto es maravilloso, mi hermano. No hay hechicería, no hay brujería, no hay nada maligno que pueda destruir lo que Dios ha propuesto. Es una profecía. Balaam está dando esa profecía. Dios le salió al encuentro. Ya casi lo mata en el camino porque su camino es perverso, pero le dice, ve y vas a decir lo que yo te digo. Y entonces hay seguridad, hay fortaleza. Dice que Dios no ha visto iniquidad en Israel. Dice el versículo 23 ahí, que también a su tiempo, diga conmigo, a su tiempo. A su tiempo, mi hermano. Hay que esperar el tiempo de Dios. Amén. Hay que esperar el tiempo de Dios. Mire, mi hermano, yo quiero que Dios prospere esta congregación y que nos haga miles, hermano, pero a su tiempo. Tú quieres que Dios te bendiga económicamente, poderosamente, pero como dijo alguien, ¿tú sabes que el dinero es poder? Sí es poder el dinero. En la tierra el dinero es poder. Yo no sé si vas a poder con todo ese poder. Dios sabe cuánto puedes con ese poder. Porque 50,000, 100,000, 200,000 dólares, pues no es tanto poder. Pero millones de dólares es un poder económico que se mueve en la tierra. El problema es, ¿yo estaría preparado para un poder así? Ahorita le puedo decir que sí, que estoy preparado, pero ahí dice a su tiempo. Dice a su tiempo se le dirá a Jacob y a Israel, vean lo que ha hecho Dios, porque no hay agüero contra Jacob, ni hay adivinación. Por eso yo creo que el crecimiento en Dios, cuando es al paso de Dios, es muy bueno, mi hermano. Amén. Es muy bueno. Por ejemplo, la Biblia dice que no se ponga en líderes o ancianos a un neófito, a un recién convertido. ¿Por qué? Ahí dice por qué. Porque puede caer en la condenación en que cayó el diablo. ¿Cuál fue la condenación que cayó el diablo? Bueno, pensó que podía contra Dios. Fue el orgullo en el corazón. Y entonces, cuando uno va creciendo al paso de Dios, al paso del Señor, cuando uno va conociendo, hermano, poco a poco, por eso mire, cuando uno empieza a pastorear, gracias a Dios, a uno no lo toman en cuenta, hermano. Uno se junta con otros pastores y lo ignoran a uno, hermano. Si uno habla, nadie nos hace caso. Estoy hablando de los pastores, estoy hablando en una mesa llena de pastores. Nadie nos hace caso, hermano. Nos miran como nada, hermano.
Gracias a Dios por eso, hermano. Porque en ese momento podemos caer en condenación. En ese momento nos podemos enorgullecer. Y mucho mal hacen aquellos pastores nuevos que tienen 6 meses, un año de pastoreando y quieren ser el centro de la mesa, hermano. Y yo lo he mirado. Y yo le digo a mi esposa, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? Es una vergüenza eso. Que se queden callados. Que aprendan ahorita. Porque pasa el tiempo cuando quieres hablar o cuando quieren que hables y es cuando tú ya no quieres hablar. Es cuando ya no quieres hablar. En el ministerio, ahora, bueno, por lo menos en el ministerio que estamos, el ministerio de llamada final, yo creo que por lo menos la mitad de pastores empezaron a pastorear después que empecé a pastorear yo. Por lo menos la mitad, por lo menos. Y hablábamos con un pastor allá, con pastor Santiago Laboriel, hablábamos allá en México, y me decía él, ustedes los mayores deben de enseñarle a los pastores nuevos. Y yo decía, ¿cómo que ustedes? Si yo me siento chiquito todavía. Pero decía, ustedes los mayores, ustedes los que ya tienen experiencia, me decía a mí, ustedes los que ya tienen experiencia en el pastorado, ustedes deben de enseñarles a los demás. Y es cuando tú ya no quieres hablar. Es cuando, ¿cómo? Y me pongo a pensar, tiene razón. Por lo menos la mitad de los pastores en el ministerio empezaron a pastorear después que yo. Pero gracias a Dios que Dios nos vaya haciendo crecer poco a poco. Porque si no, nos puede pasar lo que le pasó al diablo. No un neófito para que no caiga en esa condenación. Dice el versículo 24. Son un pueblo que se levanta como leona, se yergue como león. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los que ha matado. La segunda profecía, seguridad y fortaleza. Voy rápido porque veo que el tiempo se me va pasando. Capítulo 24, versículo 1, está la tercera profecía. Dice, cuando Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel. Mire, hay que alabar a Balaam que se dio cuenta de esto. Porque fue el entendimiento del profeta. Oye, Dios no cambia. Hay que apoyar, diga conmigo, hay que apoyar. Mire, cuando tú maduras, tú dices, Dios no cambia. Mejor hay que apoyar, mejor hay que apoyar, mejor hay que bendecir. Dice que Balaam vio que agradaba al Señor bendecir a Israel, entonces no fue como otras veces a buscar presagios, sino que puso su rostro hacia el desierto. O sea, ya no fue a preguntarle a Dios. A veces le preguntamos, Señor, ¿tú quieres que apoye esto, Señor? ¿Tú quieres que me disponga? ¿Cuántos creemos que todos los que hacemos algo en esta congregación, Dios bendice y Dios prospera y Dios tiene recompensa? Amén. Pero puede ser que alguien todavía esté preguntándose y buscando a Dios en ayuno y oración. Señor, ¿quieres que trabaje en la obra? ¿Quieres, Señor, que apoye? Pero Balaam se dio cuenta de que ya no hay que buscar el presagio, sino que vio que agradaba al Señor bendecir a Israel. Y el versículo 2 dice que levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por las tribus. Vino sobre él el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque él entendió la voluntad de Dios. Y dice el versículo 3 que comenzando su discurso dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos. Oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído, pero con los ojos descubiertos. Y entonces él supo lo que era y supo dónde estaba. Que eso es importante. Supo lo que era y supo dónde estaba. Dice el versículo 5 que dijo, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus moradas, oh Israel. Empezó a ver la realidad y el plan de Dios con Israel y la humanidad. Porque dice el versículo 6, como valles se extienden, como jardines junto al río, como aloes plantados por el Señor, como cedros junto a las aguas. Empezó a mirar el plan de Dios con Israel. Dice, agua correrá de sus baldes y su simiente estará junto a muchas aguas. Dice, más grande que Agag será su rey y su reino será exaltado. Versículo 8, Dios los saca de Egipto. Es para Israel como los cuernos del búfalo, devorará a las naciones que son sus adversarios y desmenuzará sus huesos y los traspasará con sus flechas.
Sigue diciendo, se agazapa como león o como leona, ¿quién se atreverá a despertarlo? Y entonces dice, benditos los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Tener entendimiento, mi hermano, de lo que Dios quiere hacer. Tener entendimiento del plan de Dios con algo o con alguien. Dios lo va a hacer. Dios va a levantar, y yo quiero ser de bendición. Benditos, dice, los que te bendigan y malditos los que te maldigan. Entendimiento, entender. Por eso él en esta ocasión ya no fue a buscar el consejo de Dios, sino que entendió lo que Dios estaba haciendo. El versículo 15 dice, comenzando su discurso, esta es la cuarta profecía, comenzando su discurso, capítulo 24, versículo 15, dice, comenzando su discurso, dijo, oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo del hombre de ojos abiertos. Y entonces empezó a ver lo que él era y lo que tenía que ser. Porque Balaam quiere decir que no es de la gente, que no es de la gente, que es un extraño, que no se deja guiar por nadie. Empezó a mirar lo que Dios quería que hiciera. Dice que comenzó su discurso, dijo Balaam, hijo de Beor. Además, hijo de Beor quiere decir hijo de un encendido, de alguien ardiendo. Dice que fue el hombre de ojos abiertos. También dice versículo 16, oráculo del que escucha las palabras de Dios. Oráculo del que conoce la sabiduría del Altísimo. Oráculo del que ve la visión del Todopoderoso, pero reconoce caído, pero con los ojos descubiertos. Es decir, él reconoció, lo que tengo realmente es de Dios, porque yo estoy caído. Dios me agarró en mis deseos personales, pero tengo los ojos abiertos. Versículo 17. Está la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice, lo veo, pero no ahora, lo contemplo, pero no cerca. Y entonces dice, una estrella saldrá de Jacob. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. También dice, un cetro se levantará de Israel. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice que aplastará la frente de Moab y derrumbará a todos los hijos de Set. Versículo 18, Edom será una posesión, también será una posesión Seir, su enemigo. Mientras que Israel se conducirá con valor. Y entonces dice, de Jacob saldrá el que tendrá dominio y destruirá al remanente de la ciudad. Es decir, que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Eso lo llevó, hermano, a Balaam a tener visión de lo que iba a pasar en el futuro. Él reconoce, lo veo, pero no ahora. Lo veo, pero no cerca. Pero realmente dice, una estrella saldrá de Jacob, un cetro se levantará en Israel. De Jacob saldrá el que tendrá dominio. Está mirando que viene la solución para esta tierra. Va a salir el rey, va a salir el que va a mandar. Ahora, el versículo 20 dice, al ver a Amalek, continuó su discurso y dijo, Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. ¿Qué más miró? La destrucción. Mira lo que dice, de los que fueron primero. Dice, Amalek fue la primera de las naciones, pero su fin será destrucción. También dice que miró la destrucción del que parece estar seguro, porque el versículo 21 dice, después vio al kenita y continuó su discurso y dijo, perdurable es tu morada y en la peña está puesto tu nido. No obstante, el kenita será consumido. ¿Hasta cuándo te tendrá cautivo Asiria? Entonces lo que miró fue la destrucción de los que fueron primero y del que parece estar seguro. Versículo 23, continuando su discurso, dijo, hay quien puede vivir si Dios no lo ha ordenado. ¿Qué más miró? Que la vida depende de Dios. Diga conmigo, la vida depende de Dios. La vida depende de Dios completamente. Versículo 24, pero las naves vendrán de la costa de Cuitim o de Chipre y afligirán a Asiria y afligirán a Eber, pero él también perecerá para siempre. Quiere decir que aunque algunos venzan, el único que perdura es Dios y el pueblo a quien él salva. Versículo 25, Balaam se marchó y volvió a su lugar. También Balac se fue por su camino.
Y es que, mi hermano, la profecía no depende de los hombres, sino de Dios. ¿Qué hizo Balaam? Dio la profecía. ¿Qué hizo Balac? Se fue. Balaam se fue, pero la profecía es la que queda. Que eso es lo importante. Mire, mi hermano, la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios tiene el poder de producir. Yo he hablado con algunos pastores, con más de uno he hablado, y algunos se quejaban porque, por ejemplo, llegaban apóstoles a predicar a sus iglesias. El apóstol Andy Zamora, el apóstol Víctor Garduño, y al poco tiempo surgía otra congregación de esa misma congregación cerca. Y se quejaban, decían, nomás vino el apóstol y se me dividió la iglesia. O se fue un grupo para tal lugar. Y yo les digo, el apóstol no vino a hacer nada malo. Ellos no vinieron a causar ningún mal en sí. Solamente que hay un problema, que ellos son apóstoles. Ellos llegan y engendran. Ellos se van, pero la semilla queda. Y esa semilla va a producir. Tarde o temprano esa semilla va a producir. Y las personas que se identificaron con esa línea van a surgir. Ese grupo va a surgir. No porque ellos hayan venido a hacer algo malo, sino porque ellos son apóstoles. Ellos vienen a engendrar. Ellos traen la palabra y engendran. Ellos se van, pero la semilla queda. Y la semilla tarde o temprano produce. Pero no es que hayan venido a hacer el mal. Pero la palabra de Dios, mi hermano, permanece para siempre. Balaam se fue, Balac se fue, pero la palabra quedó. Yo veo que el tiempo se me ha pasado, pero quería enseñarte cómo Balaam amó el pago según Apocalipsis. También en Números 25 dice que Balaam enseñó a los moabitas a hacer pecar a Israel. Y cómo murió Balaam por no unirse al plan de Dios. Yo termino, Mateo 6. Mateo 6. ¿Qué es lo que quiero decirte hoy? Que hagamos las cosas a la manera de Dios, mi hermano. A la manera de Dios. Moisés pensó que él era la excepción. Dios se le apareció. Dios se identificó con él, Dios le dio promesa, Dios lo convenció y después de todo eso lo quiso matar en el camino. ¿Por qué? Porque no aplicó los principios que él sabía que tenía que poner. Circuncidar a su hijo. Y Mateo 6:31 dice, por tanto no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Mateo 6:31. Versículo 32. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas esas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Versículo 33. Pero buscad primero su reino y su justicia, o la manera de hacer las cosas a la manera de Dios. Y todas esas cosas os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástele a cada día sus propios problemas. Guardar nuestra mente. Pase el grupo de alabanza, por favor. Cuidar nuestra mente, mi hermano. Cuidar nuestro corazón es importante. Yo debo de buscar que cuando Dios me llama, me usa, no pensar que eso va a ser una excepción para la manera como Dios hace las cosas. Inclusive al principio puede ser que me vaya bien, pero tarde o temprano me voy a encontrar un ángel en el camino que no permite que camine más el asna. Me he encontrado con pastores que salieron de una congregación y salieron mal, en desacuerdo con su pastor y bueno, dicen ellos, es que el pastor no se portaba bien, el pastor hizo esto y esto y esto. Y yo, posiblemente sí. Se fueron, abrieron una obra y Dios la empezó a prosperar la obra. Pero tarde o temprano tienen que regresar y arreglar ese asunto. Porque tarde o temprano va a estar un ángel en el camino. Y ese ángel no deja caminar. Y ese ángel se atraviesa en los lugares más reducidos.
donde no le puedes dar ni a la izquierda ni a la derecha. La pandemia fue un ángel. Fue un ángel, hermano, destructor que se atravesó en el camino de muchos. Y muchos siervos de Dios ahí quedaron. Ahí partieron. Gracias a Dios por aquellos que ahí, en su lecho ahí, llamaron a otros pastores a pedirles perdón, a ponerse a cuentas. Qué bueno. Pero también hubo unos que ya no pudieron hacer ni eso siquiera. Ya estaban entubados, sedados, inducidos en coma. Y ya no tuvieron tiempo de pedirle perdón a alguien más. Dios nos usa y nos usará. Pero siempre busquemos hacer las cosas a la manera de Dios. Señor, te bendigo y te doy la gloria. Vamos a decirle: te amo, Dios. Te amo a ti, Señor. Sí, Señor, te doy gracias por ello. Gracias, Padre, por permitirme habitar en tu presencia. Sí, Señor, sí, mi Dios. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Es la gracia de Dios. Sí, Señor. Padre, te damos gracias. Ayúdanos a hacer las cosas a tu manera, Señor. Decirte gracias, Señor, por la bendición de estar delante de ti. Te adoro y te bendigo, te alabo, te exalto. Una vez más, te amo, Dios. Te amo, Dios. A ti, Señor. Tu amor nunca me falla. Y existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta la noche yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida, sí, Señor, de mi Dios. En mi vida ha sido bueno. Gracias, Señor, por tu amor y tu gracia. En mi vida ha sido tan fiel. Tu misericordia cada día. Yo cantaré de la bondad de Dios. Amo tu voz, amo tu voz. Por el fuego, cerca está en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida Él ha sido bueno. En mi vida ha sido bueno. Ha sido bueno, Señor. Gracias, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Te alabo, te adoro, te bendigo, te exalto, te glorifico, te doy la gloria, la honra, la alabanza. En mi vida ha sido bueno. Él es bueno, Él es bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi siervo cada aliento. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré de la bondad de Dios. Señor, te bendigo, Padre. Gracias por tu pueblo. En el nombre de Jesús lo bendigo, Señor. Gracias por tu palabra que nos advierte, que nos ilumina, que nos enseña. Queremos caminar en tu voluntad. Gracias, Señor, por amarnos, porque has sido bueno, porque nos has bendecido, Señor.
Yo te bendigo y te doy la gloria, Dios. En Cristo Jesús, bendigo a tu pueblo. Guárdalo de todo mal. Prospera la obra de sus